Bienvenidas, criaturas analíticas. ¿Puede una obra cinematográfica ser premonitoria, casi profética, del desastre de Europa en su devenir, unas décadas más tarde? Pues yo creo que sí, porque a mí me parece que la obra de Lars von Trier de 1991, Europa, tiene mucho de eso. En un momento en la que hubo un contraste enorme entre esa obra casi de cine negro, oscura, de hecho en blanco y negro, años antes de La lista de Schindler, y absolutamente alegórica, simbólica, casi surrealista en algunos momentos. Y bueno, una narrativa típica y absolutamente propia de Lars von Trier, que perturbó completamente a una Europa que vivía un momento de euforia y de éxito ante el Tratado de Maastricht, de unión presunta política, de desaparición del mundo socialista hacia un mundo intermedio entre el salvaje y siempre inferior capitalismo y cultura de los Estados Unidos y el fracasado mundo socialista, y esa maravilla en la que Europa se aupaba en la socialdemocracia de diseño y que Alemania iba a ponerse al frente con su unificación, la reunificación alemana, de la Alemania del Este con la del Oeste, la federal con la democrática popular, es decir, comunista. Y en medio de eso, de esas albricias, de esas maravillas que nos están ocurriendo, en el caso de España, pues todo tipo de fondos y financiación para, por ejemplo, los grandes fastos y eventos del 92, del quinto centenario y de las Olimpiadas de Barcelona, y de pronto un aguafiestas como Lars von Trier aparece con esta obra maestra del cine europeo. Vamos a abordarlo aquí en Civilización y Geopolítica del canal Geopoder. Soy Vicente Ferrer Pellicer, desde Cartagena de Indias, y comenzamos ahora mismo. Así es, estamos en 1991. España ha pasado ya, pues, por el tragar unos cuantos sapos de tamaño Godzilla en los 80, con el gobierno socialista de Felipe González, para entrar en la Comunidad Económica Europea. Veníamos de ser todavía en torno al año 80, todavía éramos la 10ª potencia industrial siderúrgica, por ejemplo, y cuarta de Europa. Teníamos la tercera flota pesquera del mundo, superior a Estados Unidos, superior a los nórdicos, superior a Gran Bretaña y Francia, solo por detrás de Japón, número 1, y la Unión Soviética, que recuerdo que la Unión Soviética era la actual Rusia más 10 o 12 países que hay alrededor, y después de la Unión Soviética, en tercer lugar, España. No digamos de la potencia agrícola, que era, pues, por ejemplo, número 1 mundial de aceite de oliva y aceitunas, número 2, 3, industria vinícola, vinícola y cítricos, y en fin, una de las potencias agrícolas de la Unión Europea también. Todo eso, todos esos sectores fueron sacrificados entre un 50 y en algunos hasta un 70-80% en aras a la convergencia, a la integración en la Comunidad Económica Europea. Pero llegaba una magnífica supernegociación del Tratado de Unión, en la que la maravilla de Felipe González había negociado unos fondos de cohesión y de desarrollo y de infraestructuras, y que nos venía como el maná en el Tratado de Maastricht, que decía Lope de Vega. Bueno, así las cosas, en medio de todas estas albricias, maravillas que nos venían, eso sí, sacrificando nuestra capacidad productiva por el maná de Bruselas,
en fondos y más fondos, y limosnas y parabienes, aparece, bueno, estoy recordando, por ejemplo, también cuando comenzó el diario El Mundo, el primer número en la que la publicidad televisiva pues aparecía Gorbachev y tal, la nueva política, la perestroika como una maravilla de las maravillas. Pocos meses después del estreno de la película se disolvía la Unión Soviética y ya se empezaba a dudar un poco de, bueno, es decir, qué era exactamente la perestroika. Pero en medio de toda esa gran optimismo y perspectivas arrolladoras, íbamos a arrollar completamente a los Estados Unidos, a abrumarlos con nuestro comercio y nuestro Producto Interior Bruto de los 12 países, etcétera. Pues en medio de todo eso viene un aguafiestas como Lars von Trier y estrena Europa. Una película que, bueno, perturbó mucho porque era un niño mimado de la intelectualidad, su obra cinematográfica, y de pronto aparece pues una película absolutamente pesimista y casi de cine negro. De hecho, algunos le recordaban al tercer hombre, Carol Reed, aunque a mí me recuerda personalmente, bueno, esa narrativa de Lars von Trier, ¿no? Entre lo que es la poesía un poco melancólica de Wim Wenders y lo que es el surrealismo simbólico de David Lynch. Y eso sí, aderezado con esa visceralidad, esa realidad, esa veracidad nórdica que tanto firma y que tanto pues caracteriza a Lars von Trier, y que me recuerda, por cierto, a la literatura rusa, por ejemplo, esa plasticidad eh, casi escatológica, fuerte, desde las vísceras. Bueno, pues, ¿qué presentaba Europa? Europa presentaba un momento, curiosamente, en medio de tantas informes. Alemania acababa de ganar el Mundial, ¿no? Italia 90, todo iba de cine. Y de pronto una película sobre el momento en la que acababa la Segunda Guerra Mundial, justo en los meses posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, unos temas espinosísimos, un tren, obvia alegoría de Europa, que trata de reconstruir una compañía ferroviaria que en ese tren va marchando a medida que va reconstruyendo las vías del tren. Un americano, un estadounidense joven, idealista, de origen germano, y que va a la compañía de ese tren, de esa industria ferroviaria que es de su tío. Un hombre, pues bueno, con mala conciencia, con conciencia de culpabilidad, como gran parte de la élite, ¿verdad?, europea, en la que trata de quitarse esa culpabilidad, pues colaborando con la construcción, cuando había sido una empresa obvia de los chicos malos, ¿no?, de sus chicos malos rubios de la Segunda Guerra Mundial y de antes de la misma. Y por supuesto, se encuentra con un general americano que es quien pone la fuerza, la seguridad y las condiciones, y que obviamente está para garantizar los intereses militares, principalmente de Estados Unidos. Y el desprecio de eso es muy gracioso, bueno, gracioso. Es muy significativo cómo refleja el desprecio que sentía el magnate alemán por el americano, aunque viviese del americano. Y el americano, cómo le perturbaba que se notaba que no quisiera ser su amigo. Y en medio de eso, la Werwolf, que nunca ha sido prácticamente nombrado. Es curiosísimo. ¿Qué era la Werwolf? Era una especie de grupo armado, una guerrilla o un grupo que realizaba terrorismo, tratando de sabotear la reconstrucción alemana, obviamente de restos de de los chicos malos que acababan de ser derrotados. Y curiosamente fue criticado Lars von Trier porque no
parecía como que no se condenaba a la Werwolf, ¿no? Se ponía a crudeza su falta, obviamente, su falta de escrúpulos a la hora de los atentados, por ejemplo, una escena tremenda en la que utilizan a un niño para matar, no sé si es al hijo del magnate o hace un atentado que es abatido el niño a tiros, claro. Y aún así, cómo tratan de manipular al protagonista, cómo hay multitud de fuerzas, corrupción, eh, eh, eso que llamaremos ahora deep state, estados profundos, cómo realmente la población no importa un carajo, la población prácticamente todos son refugiados, ¿no? Refugiados que van subiendo al tren, no saben a dónde van, son como zombies, un pueblo de zombies que lo único que quieren ya es subirse a ese tren, que les den algo y ni siquiera son considerados en las decisiones ni cómo se tratan los temas, ni qué hay que hacer. Y en medio de todo eso, bueno, es decir, todo una serie de alegorías y simbolismos y un tren que va hacia un desastre completo, hacia un atentado final, no sé si no recuerdo mal, de un puente en la que cual al final el tren y el peso del tren acaba ahogando a todos, a los de dentro, al protagonista. Un protagonista que es ese idealismo, ese intento de innovación desde la voluntad personal, de la individualidad, pero al mismo tiempo del deseo de construir una sociedad. En definitiva, una Europa sumida en su élite burocrática que no quiere ser, no es la élite, no es la líder de su pueblo, de sus pueblos, sino la burocracia oligárquica que resuelve las cosas, tanto los poderes que vienen de fuera como de los poderes que tiene dentro, en la que juegan desde los viejos fantasmas y soluciones siempre totalitarias antes de buscar otras en su mismo pueblo y, por supuesto, siempre bajo el control de poderes fácticos y de soluciones que afecten sobre todo a esa oligarquía, a esa sociedad política o económica que es la que manda y su única identidad es la de continuar y construir algo físico o algo que asemeje a algo de actividad de cualquier tipo, sin el más mínimo identidad, sin la más mínima alma, ni espíritu, ni propósito. Simplemente existir, lo que da pie a una posibilidad evidente, uno se lo puede suponer, de hacer con ese pueblo zombie lo que quieran, sustituirlo, si es necesario, sacrificarlo, emplearlo o simplemente mantenerlo. Y bueno, subrayando esa curiosidad, ¿no? De esa Werwolf que nunca ha sido referenciado en ninguna película, casi nunca lo he visto, en ninguna película, ni en ninguna otra obra, ni se referencia culturalmente, se intenta evitar. Una Werwolf que se fue absorbida. ¿Absorbida por qué? Porque no desapareció de pronto. Existía al acabar la Segunda Guerra Mundial y de pronto se esfumó, se absorbió, ¿no? Y ante todo, cualquier intento realmente de oxigenar, de cambiar, de buscar una salida, una renovación, una innovación, como es este joven germano de nacionalidad norteamericana, pero que quería ser otra vez alemán, para venir tal vez de las ideas de libertad de Estados Unidos, de su sistema, tratar de traer lo mejor y se encuentra que, bueno, lo que hay de Estados Unidos es lo peor. Es el general, los intereses económicos, políticos y en definitiva, una gran película que tal vez no todos puedan degustar ese tipo de narrativa, pero que valdría la pena
buscarla, no sé si puede que esté en YouTube, no sé si estará disponible o en qué formato estará disponible, pero búsquenla. Europa, de Lars von Trier. También un pequeño detalle, la voz de Max von Sydow, siempre hipnótica y profunda, y que invade toda la película como voz en off, como hilo conductor. Bueno, con estos criterios nos despedimos, me despido aquí. Espero que sepan hablar. Un gran abrazo, pongan like por favor y hasta la próxima.